Muchas ocasiones se ha dicho que el arte es elitista, aburrido y que no se entiende. Esto ocurre porque el arte va dirigido al público incorrecto. Pero, ¿qué pasaría si conoces algo que te conecte y haga vivir una serie de experiencias y emociones que no habías tenido antes? Yo soy Nisa Rendón y te invito a que te quedes y escuches Arte para Todos, donde podrás conocer diferentes artistas y actividades que pueden ser para ti. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los que nos están escuchando en este podcast Arte para Todos. Soy Nisa Rendón y el día de hoy tenemos de invitada a Jessica Salas. Ella es licenciada en teatro y bueno, tiene un perfil bastante peculiar porque ella no se cansa de solamente tener un perfil, sino que le gusta investigar y aprender de diferentes campos disciplinares. Bienvenida, Jessica. Hola Nisa, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a mí a estar aquí contigo en este episodio y yo de verdad estoy muy entusiasmada de compartir todo lo que sé, todo lo que quieras preguntar. Aquí estoy. Muy bien, pues bueno, Jessica, como les comento, a ella yo la conozco por el campo teatral, pero bueno, ella también estudia otras carreras. Si pudieras platicarnos un poquito de tu perfil, qué es lo que haces, qué es lo que estudias, como muy a grosso modo. Claro, sí. Pues inicialmente mi perfil es en teatro, soy licenciada en teatro, como bien dijiste, ya egresé el año pasado, en 2021. Y en el 2020 también ingresé a la carrera de gestión y dirección de negocios. Estoy ahorita en quinto semestre. Y en 2021 ingresé a la carrera en desarrollo integral de las personas con discapacidad, en la que estoy en tercer semestre. Ese es mi perfil. Que bueno, esta última carrera es reciente creación de la Universidad Veracruzana, si no me equivoco. Es primera generación, ¿verdad? Así es, sí, en 2021 fue cuando se lanzó por primera vez esta licenciatura y en este momento, 2022, estamos a punto de recibir a la segunda generación. Ok, pues bueno, Jessie, pues ella la invité porque ella trabaja en una línea de teatro que yo no he visto que nadie más haga, que es precisamente incluir en sus espectáculos o en el montaje que yo conozco la lengua de señas mexicana, ¿no? Es algo que yo habitualmente siempre vemos obras que son para público en general, pero difícilmente en el arte se ha visto como esta atención o preocupación por integrar a las personas con diferentes tipos de discapacidad. ¿Cómo fue que tú llegaste a esto? ¿Cómo surgió tu interés? ¿Por qué hacer obras con lengua de señas mexicana? Porque hay que diferenciar que no es lenguaje, es lengua, me lo decía ahorita antes de comenzar. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, inicialmente cuando estaba en como a la mitad de la licenciatura en teatro más o menos, estaba en el perfil de gestión teatral e intervención socioeducativa, en el que veíamos mucho acerca de pedagogía teatral, del trabajo con niños a través de herramientas que nos proporciona el teatro. Y yo quería iniciar un proyecto acerca de la resiliencia en niños a través del teatro. Y estando en esta investigación, me di cuenta de que no existían proyectos, al menos en la ciudad de Jalapa, acerca de la discapacidad y el arte, y en específico del teatro. Y descubrí una compañía de teatro en Ciudad de México que se llama Seña y Verbo, la cual es la primera y única compañía de teatro de sordos en México, que lleva 26 años de trayectoria. Y me intrigó mucho, me interesó y me quedé pensando en por qué aquí en Jalapa, siendo una cuna de artistas, de teatreros, por qué no teníamos proyectos para personas con discapacidad. Así que pues empecé a investigar más acerca del tema, a involucrarme con la comunidad sorda, con maestros de lengua de señas mexicana, con intérpretes, y ahí empecé a encontrar el camino hacia formar un colectivo teatral en lengua de señas mexicana, en el que formamos parte tanto personas sordas como personas oyentes, y las obras que creamos son en lengua de señas mexicana con interpretación a voz, para que de esta forma podamos llegar tanto a público oyente como público sordo. Ok, aquí bueno, es bien importante esto porque como yo te digo, yo no conozco otro grupo. Alguna vez lo que a mí me tocó ver más cercano fue en alguna obra de títeres que se hizo en el Rincón de los Títeres. Por lo menos una vez al mes tenían un intérprete
¿no? Que estaba, mientras sucedía la obra propiamente, había a un ladito una persona que estaba pues traduciendo lo que pasaba en lengua de señas mexicana. Pero es como lo más cercano, pero aún así creo que pese a ser una muy buena iniciativa, precisamente, y sí llegaba la gente precisamente para ver la obra, pues es de que o ves al traductor o ves lo que está pasando, ¿no? Creo que esa es como la principal limitante a la que te puedes enfrentar al querer hacer eso, ¿no? Porque bueno, en el cine a final de cuentas tienen los subtítulos y al haber subtítulos, bueno, ahí lo lees y ya estás viendo y no hay tanto problema. Pero en un espacio físico creo que llega a ser como una limitante. Sí, de hecho, a eso fue a lo que nos enfrentamos cuando iniciábamos de cómo lo vamos a hacer, porque no teníamos referentes, no sabíamos si poner a un intérprete, si tener actores que actuaran todo en lengua de señas mexicana y otros al lado que dijeran todo en voz, o tener, no sé, arriba o en tras las piernas a personas oyentes que estuvieran interpretando todo a voz. Fue muy complicado, pero afortunadamente tuve la oportunidad de ir a Ciudad de México mientras estábamos montando nuestra primera obra y conocí a actores de seña y verbo, les conté todas mis inquietudes y me dijeron, mira, es mejor si tus actores se dedican solo a hacerlo en lengua de señas y tienes a otras personas haciendo la voz, porque cuando se coloca un intérprete suele ocurrir esto que dices, que o veo la obra, o en este caso a los títeres, o veo al intérprete. Y sí he ido a obras en las que tenemos a un costado del escenario a un intérprete y mis amigos sordos con los que he ido dicen, ay, o sea, es que había momentos de la obra en los que tenía que darle prioridad a algo, entonces veía a las actrices en escena, pero no sabía qué estaban diciendo, o veía a la intérprete y me perdí de lo que estaban manejando, o sea, de que estaban utilizando objetos, de la interacción que tenían entre ellas y sí se vuelve un poco complicado, pero creo que es muy válido que se realicen estos esfuerzos y estos intentos por involucrar a la comunidad sorda como público del teatro que estamos creando. Claro, sobre todo porque de repente pienso en cómo hay incluso espectáculos que no tienen propiamente un discurso verbal, ¿no? Pensando en una cuestión de pantomima, que son como los tipos de espectáculos a los que pueden llegar cualquier persona, bueno, sorda en este caso, y lo van a entender porque hay un sistema hay un código, ¿no? Corporal que uno puede leer, puede entender qué es lo que está pasando o imaginarte sin necesidad de que pues haya efectos sonoros propiamente, ¿no? O sea, a partir de la corporalidad puedes entenderlo, ¿no? Sí, la pantomima, todo lo que sea teatro físico es accesible 100% para personas con discapacidad auditiva. Ahí el único señalamiento que yo haría es respecto a cómo se llega a la comunidad sorda para decirle, esta obra es accesible para ti. Entonces, yo pensaría que quienes se dediquen o tengan algún proyecto de teatro que sea, bueno, pantomima, buscar a una intérprete o a alguna persona sorda para que se involucre en el proyecto y pueda contactar a esas personas y puedan llegar a ellos. Lo más común, al menos para llegar a la comunidad sorda, es a través de videos, porque los carteles usualmente suele ser complicado comprenderlos porque no todos han tenido acceso a la educación, entonces también el nivel de español puede variar de persona a persona sorda, así que digamos, lo más viable es tener a una persona que sepa lengua de señas mexicana para crear videos, para difundir la información acerca de estas obras que, si bien no tienen lengua de señas mexicana en escena, sí pueden ser accesibles a personas sordas. Y también tener a una intérprete o una persona capacitada en lengua de señas mexicana para que pueda dar avisos como las llamadas, los anuncios de protección civil, dónde están las salidas, eso sería lo importante que tendríamos que adaptar para poder ser accesibles. Ok. Y por ejemplo, ¿a ti de qué manera? Bueno, obviamente sé que es una labor bien importante que no cualquiera hace, pero a ti, ¿de qué manera te ha beneficiado, por ejemplo, lo que es el teatro, pese a que no es tu perfil propiamente la actuación a comparación de la mayoría de los invitados, que son actores? En este caso, ¿por qué elegiste el perfil de gestión y no el de actuación como la gran mayoría que quieren estar arriba de un escenario? De hecho, al inicio de la carrera de teatro sí estaba en actuación, sí era
mi perfil y de hecho quería dedicarme al teatro físico o yo pensé que esa era como mi Tu tirada. vocación. Ajá, sí. Pero después de un año y medio me di cuenta de que no era lo mío, no me sentía cómoda estando en escena, disfrutaba más la dirección, saber acerca de la producción y decidí un semestre darme de baja temporal, seguía yendo de oyente a las clases que eran corporales y pues darme un chance para pensar cuál era mi vocación, cuál era mi camino, pero no quería dejar la carrera, definitivamente sabía que teatro sí, sí era lo mío, pero hacia dónde. Y ahí conocí el perfil de gestión teatral e intervención socioeducativa, leí qué era lo que conllevaba, que era un poco más administrativo, más pedagógico y también hacia la dirección y la producción. Y pues ya, solicité mi cambio, se aprobó, lo cual pues, creo que fue de las mejores o una de la mejor decisión de mi carrera como estudiante de teatro. Y ahí en gestión, la parte administrativa que yo desde la prepa disfrutaba mucho, la volví a encontrar. Me gustó mucho ya enfocarla hacia la parte de la producción teatral, la parte de la gestión cultural y la pedagogía, que también me había llamado la atención. Antes de teatro quería estudiar educación preescolar y aquí, viendo cómo podía aplicar lo que me encantaba del teatro hacia los niños, encontré pues todo lo que estaba buscando. Sí, como esta unión perfecta entre todos sus intereses y necesidades. Sí, exacto, en un mismo lugar estaba todo. Y conforme fui avanzando en el perfil de gestión teatral, intervención socioeducativa, me di cuenta de que sí, enfocarlo hacia las infancias era lo que más me llamaba la atención y el trabajar, como lo mencionaba, acerca de la resiliencia y en este caso ahora de la resiliencia de los niños sordos y en general de los niños con discapacidad, a mí me hizo sentir que ya tenía como este, Una misión de una vida. misión, sí, no Es quería muy sonar fuerte, exagerada. es muy fuerte como el decir es mi misión de vida, pero pues a veces sí le encuentras como rápido o dices, creo que por ahí es mi camino y quizá no sé ahorita que ya cambié la vida, pero estoy cambiando pequeñas vidas, ¿no? De algunas personas en abrir un campo que generalmente no estaba. Sí, eso, es que la palabra, el concepto es muy fuerte, pero de verdad que cuando lo encontré, o sea, sentí que ya no tenía que buscar más en el sentido de que esa era la línea y solamente hacía falta crecer y nutrirla para avanzar como con más fuerza y seguridad y hacer las cosas de manera correcta. Entonces, creo que elegir ese perfil me ayudó a encontrar cuál era mi objetivo, por qué estaba aquí y me ayudó a encontrarme a mí de una manera no solo personal, sino a nivel profesional, vocacional. Y las carreras que vinieron después de teatro, pues fueron precisamente a partir de ahí, para nutrir ese camino hacia la inclusión de las personas con discapacidad. Aquí, bueno, me llama la atención que te centraste o te has centrado más en las personas sordas o personas con discapacidad auditiva, que es el nombre correcto. Sobre todo porque también es importante llamarlas por como se debe de decir, ¿no? Precisamente porque si no platicábamos que te la mientan y eso es lenguaje universal y no hay ninguna duda de lo que puede ser ofensivo para una persona, sobre todo porque cuando están asumiendo que tienen una discapacidad, dices, pues sí, ¿no? O cuando hablan con una persona que tiene algún tipo de condición, ¿no? Pensando en Asperger, pensando en niños con síndrome de Down, diremos, no es una enfermedad, es una condición con la que van a estar toda su vida y pues lo dicen abiertamente y a veces para las personas que no tenemos algún tipo de discapacidad es como difícil el cómo yo lo digo porque no quiero ofender, pero resulta que ofendemos más, ¿no? Sí, muchas veces es más que nada miedo o desconocimiento Ujú. o ignorancia lo que nos lleva a cometer ciertos errores. O sea, lo que he visto más es que siempre hay una buena intención cuando nos acercamos tal vez a una persona con discapacidad, pero siempre es como de, ay, el shock, de, "Ah, Es ¿cómo le digo? especial, es diferente, capacidades Ajá, diferentes, ¿no? Es como las sí, formas más comunes que uno dice, pero pues realmente no es correcto. exacto, sí, o sea, y muchas veces al no tener idea de cómo referirnos,
caemos en estos errores que resultan ofensivos, porque pues sí existen términos o conceptos que ya son como pues, los establecidos como oficiales, como correctos, desde la Convención Internacional para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y ahí sí se establece que el término correcto es persona con discapacidad, y ya refiriéndose a cada tipo de discapacidad, discapacidad auditiva, discapacidad visual, física, múltiple, Intelectual. psicosocial, intelectual, y también con las personas sordas, por ejemplo, es persona sorda o persona con discapacidad auditiva o sordo o sorda. Suena tal vez así de primer momento como fuerte, así de, ay, ¿cómo le voy a decir sordo? Dice, no, de verdad, es Soy el sordo, término, ¿no? ajá, es el término correcto y así se identifican porque es también una identidad. Y también con las personas ciegas, también muchos dicen, no, soy ciego. Y dices, pero ¿cómo? No es débil visual o algo así. Dices, no, soy ciego. O, pues sí puede haber personas quienes prefieran otro. Calificativo. Exacto, y es cuestión de preguntar. Cada persona es diferente. Como a mí me gusta que me digan Jess, aunque mi nombre es Jessica, pues es acercarse y, oye, ¿cómo quieres que te diga? O si alguien me pregunta, si, oye, esa persona tiene qué tipo de discapacidad, ¿cómo quieres que lo defina, no? Entonces, es cuestión de acercarse, de conocer y preguntar. Sí, sí, eso me tocó alguna vez con una directora bueno, ajá, de música, que además es pianista. Esta chica tiene autismo, ¿no? Entonces ella no tiene ningún problema con decir soy autista, ¿no? E incluso ahí tenemos una cápsula con ella, que bueno, que hice una entrevista con un títere con ella, y ella nos hablaba precisamente de que pues uno la ve y no te imaginas que es autista, ¿no? Pero pues bueno, eso es como punto y aparte. Volviendo aquí contigo, ¿por qué centrarte en personas sordas y no ciegas? O no sé si tengas como una intención después de hacer cosas con otro tipo de formato, incluyendo como diferentes tipos de discapacidades. ¿Qué es lo que a ti te interesa? Bueno, ahí sí, es que es complicado, o Ujú. más que complicado, requiere de mucha adaptación, Sí, mucho tiempo, mucho estudio. En un inicio fue hacia las personas sordas porque descubrí esta compañía de teatro que se llama Seña y Verbo y me pareció algo que era muy cercano o algo que yo tenía la posibilidad de hacer, de entender y de traer aquí a Jalapa. Pero, digamos que nuestro plan no es solo quedarnos ahí. Sí, definitivamente tenemos mucho que trabajar con la comunidad sorda, con la lengua de señas mexicana y no lo podemos como dejar para empezar proyectos y proyectos y abandonar como ciertas comunidades, pero estamos en un punto en el colectivo en el que queremos ampliarnos para empezar a tocar otros tipos de discapacidades y empezar a involucrarlas en el teatro, saber que tienen las puertas abiertas y que aquí en Jalapa pueden trabajar en ello. Y justamente hace 2 semanas tuvimos una presentación de una obra de Manos a la Seña en la Feria del Libro y antes de presentarnos, una de las actrices me preguntó, oye, ¿podemos invitar a... Tenemos dos amigos ciegos y queríamos invitarlos. Me preguntó, ¿podemos invitarlos, no? Y o sea, de poder invitarlos sí podemos, pero nuestra obra no es incluyente para personas ciegas. Entonces, a mí se me haría como una falta de respeto, como si yo fuera a ver un concierto e invito a un amigo sordo. O sea, ujú, sería, ¿por qué me invitas a esto que no es accesible para mí? claro. Dije, pues a mis amigos ciegos también va a ser como, ay, perdón, esta obra no está pensada para ti. Ujú. Entonces, lo que ahora queremos empezar a plantear es si crear una obra dirigida a la comunidad ciega que tenga audiodescripción, que sea totalmente sensitiva, exceptuando la vista, o obras que tenemos creadas, adaptarlas y añadir audiodescripciones, lo cual también es un poco complicado porque nuestra obra tiene la interpretación a voz, entonces Ujú. aparte de agregar como eh, el personaje, por ejemplo, se llama Mitty. Mitty ahora está entrando a la cueva, toma su maleta, ahora está saliendo de la Una cueva. ocasión como narraturgia, diríamos, en Ajá, teatro. exacto, entonces pues sí, requiere de mucho estudio y de mucho, pues práctica y error. Eso es lo que ahorita estamos planteando. Y también la cuestión de los espacios es un poco complicada porque
en un futuro también nos gustaría mucho empezar a involucrar a personas con discapacidades físicas, pero también es buscar dónde ensayar en el que Que tenga puedan accesar. acceso. Sí, sobre Sí, todo ese es un tema bien complejo porque, bueno, yo alguna vez tuve una fractura y estuve con muletas y hasta que estuve con muletas fue que me di cuenta que no había acceso, no había rampas, o sea, no sé, vas al cine, ¿no? Y hay accesos, pero ya entrando a la sala te tienes que sentar sí o sí hasta adelante, ¿no? Y es súper incómodo. Bueno, con muletas sí puedes trasladarte en escaleras, pero era de, ¿y dónde dejo mis muletas? O sea, realmente México no estamos diseñados para personas con discapacidad física, ¿no? No tenemos para personas con discapacidad auditiva, visual, o sea, realmente de unos años para acá sí se hay, yo sí he visto, por lo menos, un intento de ver cómo le hacemos. Obviamente implica mucha resistencia porque, pues, si ahí hablamos de un tema de discriminación, cuando pues realmente todos deberían tener acceso a la educación simplemente, pero pues es como carísimo el llegar a una escuela que tenga las condiciones necesarias, mínimas, y pues sí, es todo una aventura. sí, y desde la educación, o sea, imagínense ser niño, o sea, nosotros fuimos niños y de por sí tal vez a muchos nos hicieron bullying, tal vez muchos de alguna forma fuimos discriminados o nos molestaban, y agregar una discapacidad o el género o una cuestión racial, o sea, todo eso empieza a permear y a causar de cierta forma inseguridades en nuestro crecimiento y muchos niños con discapacidad pues o sea, de alguna forma, eh, desafortunadamente, están acostumbrados a esa discriminación. Ah, no puedo ir al cine, ah, no puedo ir al parque, ay, no puedo salir, no, mis amigos, o no tienen muy poquitos amigos, o no tienen, o solo están en su círculo familiar. Entonces también ahí el dirigirnos hacia la población infantil con discapacidad es empezar a involucrarlos, a decirles, mira, ahí en escena hay personas sordas, tú eres un niño sordo y no tienes que quedarte con la idea de, ay, no puedo ir a la escuela, o me van a rechazar, o de grande de qué voy a trabajar, no me van a contratar. O sea, lo que queremos también es mostrar esos modelos, esos adultos, e inspirar a los niños a que no necesariamente tienen que quedarse bajo esa idea o ese rechazo que tal vez gran parte de la sociedad les ha mostrado, sino que pueden crecer e involucrarse en otros medios y, y aparte, en cuestión de educación, pues muchos, como dices, han sido o son discriminados y en el futuro eso crea problemas también en el mundo laboral, son rechazados, no los aceptan y pues también eso crea problemas económicos. Entonces es empezar también a involucrarnos desde las infancias para cambiar esos chips, pero claro, también a nivel institucional hay que hacer algo, porque ¿de qué sirve que las personas tengan ese ímpetu, esas ganas y conocimientos, si en las instituciones van a seguir recibiendo ese rechazo? Rechazo. Sí, sí, de hecho yo me acuerdo mucho que, bueno, yo siempre fui en la escuela pública y por lo menos en la primaria yo me acuerdo que sí había niñas con discapacidad motriz. No hay para que fueran en silla de ruedas, pero sí llevaban como un tipo de muletas. Y yo me acuerdo que incluso en los festivales de fin de cursos, los maestros, yo reconozco que siempre buscaban la forma de incluirlas. Me acuerdo mucho cuando unas iban a salir, la generación bailó en patines, ¿no? Y a ellas les pusieron una mesita con llantitas y ellas tenían que hacer ahí un numerito de echar unos aros, ¿no? Y era muy lindo porque, pues, precisamente, ¿no? Los mismos maestros, los mismos compañeros veían cómo incluir a la compañerita, ¿no? Para que ella formara parte con sus propias limitaciones, ¿no? Incluso, una compañerita de mi hermana también tenía discapacidad motriz, ¿no? Fue su compañera desde el kinder, primaria y secundaria, porque escuela pública. Pero igual los maestros siempre veían cómo incluirla en las actividades, ¿no? Incluso cómo le explicaron a los niños que a su compañera no, ella camina despacito, no corre, entonces no la vayan a querer jalar porque pues ella no, solo camina despacito y mi hermana siempre la vio como ella camina despacito, ¿no? Ya luego ella decía, ¿por qué le dan tanta atención? Porque ella la veía como una igual, a final de cuentas que creo que es algo que muchos buscan realmente, ¿no? Y en secundaria incluso me acuerdo que nos tocó, había un niño que iba en silla de ruedas,
La escuela no tenía rampas, ¿no? Y la característica de mi secundaria era que teníamos que cambiar de salón cada clase. Y eso implicaba subir escaleras, bajar escaleras, irte a otra área, o sea, cada hora. Y afortunadamente, pues los mismos compañeros o niños de la escuela, lo conocieran o no lo conocieran, era, vamos a ayudar al compa a que tome su clase y ahí entre cuatro chavos lo cargaban en su silla y ya lo subían, ¿no? Y ya lo bajaban, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una forma que a veces no contamos con la infraestructura, pero pues también es como acercarte a ver las necesidades del otro y cómo tú puedes apoyar en medida de tus propias posibilidades. Pero bueno, a mí me ha tocado sobre todo personas con discapacidades físicas, que no hay como un mayor problema más que de movilidad, pero o incluso niños con síndrome de Down sí me tocó ver en mi escuela, pero ya una cuestión propiamente de discapacidad auditivo visual es algo que pues realmente a mí no me ha tocado ver en un campo docente, ¿no? Y pues sí es, ahora imagínate en una cuestión escénica o artística, mucho menos. Sí, y precisamente esa invisibilidad que a veces tienen las personas, en este caso con discapacidad sensorial, tiene mucho que ver, pues precisamente con esta discriminación a nivel educativo. Y pues en universidad no, muchos no tenemos o nunca hemos tenido compañeros sordos o ciegos o con alguna discapacidad motriz, porque usualmente se quedan y hay mucho rezago y dicen, no, pues no puedo, no puedo, me van a rechazar y no lo intentan, o si lo intentan, pues sí, efectivamente sufren esa negativa y ya pues no tienen esa posibilidad de seguir formándose, de seguir creciendo. Ahorita, afortunadamente, en la Universidad Veracruzana sí tengo un compañero que es sordo, de hecho es uno de los actores de Manos a la Seña y es la única persona sorda en toda la universidad que está en este momento. Y aparte, en la carrera de desarrollo tengo a dos compañeros que son ciegos y no sé, creo que sí hay ciegas en la universidad, aparte de mis dos compañeros, pero igual es mínimo. Y no es que haya pocas personas con discapacidad, No. simplemente es que no llegan o no tienen un acceso físico para poder llegar, como mis amigos que saliendo de clases de, oye, ¿me acompañas a la parada? ¿Me puedes guiar? Es que o sea, la banqueta está deshecha, no hay señalización de por dónde pasan coches y por dónde personas, y es sumamente peligroso el traslado desde la facultad hasta la parada del autobús para mis compañeros que son ciegos. Entonces, son muchas cosas las que se tienen que pensar y adaptar para poder dar accesibilidad a personas con discapacidad, en este caso visual, de una manera eh, correcta y completa, no solo decir, ah, ya puedes acceder al salón, es de, ajá, pero en toda la instalación, ¿cómo me muevo? Necesito guías podotáctiles, necesito braille en las paredes. Es cuestión de que las instituciones poco a poco se preparen, busquen el recurso, busquen a los profesionales que los pueden ayudar a hacer espacios completamente accesibles. Y bueno, volviendo a la cuestión del arte también, ¿no? Cómo los mismos foros o teatros cuentan con la infraestructura para el acceso a personas con problemas de movilidad o incluso, ¿no? Qué tanto nosotros estamos buscando llegar a este tipo de público, sobre todo cuando tenemos espectáculos que no requieren como una cuestión auditiva propiamente, o cuando dices, bueno, es una cuestión más sensorial y de mucho estímulo auditivo, ¿no? ¿Cómo puedo incluir a personas ciegas? Y bueno, esa también es como la invitación, ¿no? Para la comunidad artística, de qué manera nosotros podemos buscar llegar a otro tipo de público que también tienen derecho, ¿no? A acceder a este tipo de espectáculos. Y la necesidad también, porque pues luego diríamos, les llama la atención, pero dicen, ¿para qué voy, no? Si no le voy a entender, ¿no? Sí, de todas formas, van a hacer el esfuerzo por estar ahí, pero pues no está pensado para ellos. Entonces es más que nada eh, empezar a romper estructuras o pensar qué personas pueden venir a mi obra. O sea, pensar así en una persona sorda va a entender esta parte. O sea, por muy mínimo que sea, pero sí requiere como de cierto análisis o reflexión o de, bueno, ya va a entender mi obra, pero ¿cómo va a entrar a la obra? O sea, ¿cómo va a saber que estoy aquí? ¿En qué lugar? ¿Cuánto cuesta la obra? ¿Cómo le voy a hacer llegar esa información? O sea, desde esa parte también de las redes, también es pensar
cómo voy a llegar a ellos, o personas con discapacidad visual, poner audiodescripción en las imágenes que subamos o en los videos. Es de verdad muchísimo. Por eso es que ahorita en Manos a la Seña, cuando nos hemos planteado de ya vamos a sentarnos a planear el próximo proyecto que va a ser accesible para tal y tal comunidad, es muchísimo trabajo. O también pensar en alguna obra que sea accesible, o sea, decir accesible para todos es, es muy fuerte, es muy complicado porque no va solo de la obra, de lo que ocurre en escena, sino también, como dices, del espacio. Y no sé. De verdad Sí, necesitamos muchas personas en esta área del teatro inclusivo que se dediquen como a diferentes comunidades y juntar las fuerzas. sí, sí, sobre todo porque diríamos a mí me tocó ver la obra que presentaste en el JJ Herrera hace bastante tiempo. Y para mí, bueno, que yo no tengo una discapacidad, sí fue como raro, ¿no? A nivel, diríamos, como percepción de ritmo, que nosotros hablamos en lenguaje técnico, se me hizo muy cansada, ¿no? Porque no está, diríamos, diseñada para alguien como yo, ¿no? Entonces también entender que hay obras como para todos, ¿no? Y en este caso, pues sí, se tiene que pensar también en esta comunidad precisamente porque pues yo tengo como un montón de opciones, pero ellos no. Entonces también decir, bueno, esta quizá no va dirigida para mí, pero yo conozco a alguien y le puedo compartir la información. Entonces también no cerrarme de que, no, es que es para teatro para sordos, teatro para ciegos, y pues yo ya no voy porque pues yo estoy bien. Pero bueno, puedo también yo darme la oportunidad de ir y ver qué es lo que pasa conmigo, cómo yo lo recibo y digo, bueno, quizás no va con mi ritmo, como pasa con cualquier tipo de expresión artística. Hay gente que le usa la música, hay gente que le usa las exposiciones, y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Aquí lo importante es, ¿a ti te interesa llegar entonces propiamente a personas con discapacidad? Sería como la respuesta. Sí, sí. Y también sin discapacidad, claro, pero eso ya es como el extra, eh, porque digamos que a las personas sin discapacidad que lleguen a nuestras obras, la idea es más que nada sensibilizarlos o que tengan este Ujú. proceso como de concientización de qué ocurre con las personas con discapacidad, tanto en escena como cuando estamos en el público. O sea, por ejemplo, una persona oyente rodeada de personas sordas en un teatro por primera vez, tal vez puede ser un poco choqueante o algo nuevo. Es raro, es muy Sí, raro porque dices, no hay ruido, ¿qué onda? ¿No? Estoy acostumbrado a mucho estímulo auditivo y de repente es un ritmo muy diferente, como más pausado, la actuación, como te están actuando con lenguaje de señas. Y dices, no les entiendo, ¿no? Y es como ponerte al otro lado de que, Dios mío, ¿no? Yo puedo estar hablando y tampoco me entienden, ¿no? Y entonces es como, ay, ¿qué ujú. hago aquí? Sí, y de hecho muchas de las personas que fueron a esa primera función en especial en el JJ Herrera, que era un espacio muy grande y que de pronto te veías así sumido como en este gran teatro y en el silencio, nos decían, es que tu obra no tenía música, la interpretación a voz era muy poca porque lo que intentamos hacer era que el texto tuviera la menor cantidad de señas posible y que fuera mucho como Acción. acción y acción y acción. O sea que de hecho, sin saber lengua de señas mexicana, pudieras comprender al menos lo que estaba ocurriendo. Y por eso en voz lo que yo tenía que interpretar era muy poco, porque eran poquitas señas. Entonces, muchas de las personas del público se acercaron a decirme, es que me sumiste en el silencio, es que lo que me pasó ahí fue que conocí como ese mundo de las personas sordas en el que no hay ruido, o sea, todo es como concentrarse en lo visual y es algo nuevo. Entonces, creo que esa parte es la que más rescato hacia los oyentes, que pueden ir a visibilizar cómo es el mundo de una persona sorda y sensibilizarse, perdón, respecto a ello. Sí, pues fue toda una gran labor y bueno, sobre todo pues te agradezco mucho, Jess, por venir a compartirnos sobre esta parte, ¿no? Diríamos, nos clavamos en hablando mucho de discapacidad, pero sí es importante también y cómo pues el arte, como se llama el podcast, que es arte para todos, pues también todos incluye personas con discapacidad que a veces no las tomamos en cuenta propiamente o sabemos que existen, pero realmente no estamos buscando llegar a ellas. Entonces, pues también muchas felicidades por tener esta iniciativa, que no es todo un campo, sobre todo, bueno, tomando en cuenta que tú no tienes una discapacidad, pues también es meterte a otro universo,
meterte diríamos, camisas de once varas, porque desde el hecho de cómo me comunico con ellos, si yo no manejaba la lengua de señas mexicanas y ahora tengo que aprender, y cómo codifico en algo que yo no entiendo porque no lo estoy viviendo, ¿no? Es todo un reto también, pero pues muchas felicidades por esa parte, Jess. Muchísimas gracias, Nisa, gracias por la invitación, también por toda esta apertura y estas ganas de saber acerca del tema, porque sí es algo en lo que necesitamos que muchas personas se involucren, que empiecen a voltear a ver esta parte de la discapacidad y sobre todo aquí en Jalapa que de verdad abundan los artistas. Entonces sí necesitamos que toda esa energía y esa dedicación que tienen se enfoque en diferentes grupos que necesitan esta atención y que tienen esta necesidad de involucrarse en el teatro, en el arte en general, que no sientan que es un lugar en el que también se les va a rechazar como en la escuela, como en el trabajo, no, sino que el arte es para todos. Pues muchísimas gracias. Y pues con eso cerramos el día de hoy. Los esperamos en siguientes emisiones. No olviden seguirnos para pues escuchar más historias de cómo el arte es para todos, no propiamente teatro, sino también música, danza, pintura, etcétera. Soy Nisa Rendón y los esperamos en la siguiente emisión. Esto fue Arte para Todos, una producción de Nisa Rendón para Radio Jaguar.